Abrimos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 9. Apocalipsis 21, 9, dice así la palabra del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor entonces, por medio de sus ángeles, le ha mostrado al apóstol Juan el rollo de la historia. Le ha mostrado la manera en la que Dios ha obrado desde el principio de la historia para cumplir en ella su plan redentor. Y en esta 7ª y última visión, en el libro de Apocalipsis, después de haberle mostrado la manera en la que Él destruiría a los enemigos de su pueblo, el Señor procede ahora a animar a Juan y a todos estos creyentes en Asia Menor y a nosotros el día de hoy, mediante la visión de la iglesia en gloria. En los primeros 8 versículos, el Señor le mostró a Juan la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra. La visión de aquella utopía, de aquel lugar de la felicidad, de aquella creación renovada de la cual Dios había profetizado desde el principio, desde la antigüedad, por medio de sus profetas. Un lugar, como vimos la semana pasada, en donde Dios mismo habitaría con su pueblo por la eternidad. Y eso, mis hermanos, como dijimos la semana pasada, es lo que hace que este lugar sea anhelado por los creyentes. Es lo que le da valor a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Sí, cierto, como vimos hace 2 semanas, ahí no va, todo lo malo no va a existir.
El dolor, la angustia, la muerte, el pecado, nada de eso va a existir más. Pero lo que hace increíble este lugar es la posibilidad de habitar con el Señor sin interrupciones. Es por eso que este será un lugar habitado únicamente por aquellos que perseveren en esta vida por la fe. Los nuevos cielos y la nueva tierra no serán para los cobardes. No serán para aquellos que niegan a Cristo por obtener algo en esta vida, por salvar sus vidas, por obtener éxito, confort, paz, dinero, algo de este mundo. Aquellos que cobardemente amen más algo en este mundo que al Señor Jesucristo, a pesar de que digan ser cristianos, no serán dignos de poseer esta utopía. No serán dignos de vivir con Dios por la eternidad. Los cielos nuevos y la nueva tierra tampoco serán para aquellos que hayan amado más al mundo que al Señor. Para aquellos que pretendiendo ser cristianos piensen que hablando, comportándose, vistiendo, pensando como el mundo, también así podrán ingresar a esta utopía. Esta nueva creación no será para aquellos que se asemejen a Babilonia. Los cobardes, los abominables, leímos al final de los primeros 8 versículos, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos. Todos ellos, no importa si aún hoy dicen que son cristianos, si esta es su característica, si este es su carácter, tendrán parte en el lago de fuego a donde fueron enviados el dragón, la bestia, el falso profeta y todos los impíos. Pero en esos primeros 8 versículos del capítulo 21, el Señor también le introdujo a Juan la visión de la nueva Jerusalén. Y se la introdujo así en el versículo 2, como la santa ciudad descendiendo del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para el Señor. Y es ahora a partir del versículo 9, cuando el Señor entonces le va a describir con lujo y detalles a la nueva Jerusalén al apóstol Juan. Y eso será lo que estaremos viendo el día de hoy. La visión gloriosa de la nueva Jerusalén. Y en toda esta visión lo que estaremos viendo, vamos a ver al menos 6 detalles de esta ciudad que nos son descritos aquí. Primero vamos a ver el origen de la nueva Jerusalén. Segundo vamos a ver la belleza de la nueva Jerusalén. Tercero vamos a ver la seguridad de la nueva Jerusalén. Cuarto, su identidad. Quinto, los cimientos de esta ciudad. Y finalmente veremos la gloria de la nueva Jerusalén. Veamos entonces el primer punto del sermón, el origen de la nueva Jerusalén. Y leamos entonces nuevamente el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Juan entonces se le acerca uno de los 7 ángeles que nos fueron introducidos a nosotros en el capítulo 15. Aquellos ángeles a los cuales se les había dado 7 copas de oro que estaban llenas de la ira de Dios. Y a quienes se les había dado la orden de derramar esas 7 copas sobre la tierra, el mar, sobre los ríos y las fuentes de aguas, sobre el sol, sobre el trono de la bestia, sobre el río Éufrates y finalmente por el aire. Pero ahora uno de estos mismos ángeles que en las visiones anteriores estuvieron involucrados en la destrucción de Babilonia, de la gran ramera, ahora les ha enviado a Juan para consolarlo. Juan, como veremos más adelante, había sido llevado al desierto para que viera a la gran Babilonia ser destruida. Pero ahora este ángel le es enviado a Juan para consolarlo con la visión de la nueva Jerusalén que le había sido introducida unos versículos antes. Y el ángel le dice a Juan que esta santa ciudad, la nueva Jerusalén, es también la esposa del Cordero. Y que, como dijimos hace 2 semanas, esta descripción de la iglesia como la esposa del Cordero nos enseña acerca de esa íntima comunión que va a existir entre Dios y su pueblo perpetuamente por la eternidad. Y para mostrarle a esta ciudad, dice el versículo 10,
Este ángel llevó a Juan, dice, en el espíritu a un monte alto. Es decir, Juan no fue trasladado físicamente a este monte. Recordemos que todo esto son visiones. Y es sumamente importante, especialmente en esta visión que estaremos viendo el día de hoy, que tengamos claro que todos estos son símbolos usados por el Señor para mostrarle al apóstol Juan, a todos estos creyentes y a nosotros el día de hoy, realidades espirituales. En este caso, el Señor va a usar todos estos símbolos para mostrarle a Juan y a estos creyentes y a nosotros realidades espirituales con respecto a su iglesia. La nueva Jerusalén, su esposa. Y a Juan entonces le fue mostrada espiritualmente una visión de esta ciudad. Ahora, contrario a la gran Babilonia, que es terrenal, y la cual le fue mostrada, como les dije hace unos momentos, al apóstol Juan, cuando fue llevado al desierto en Apocalipsis 17:3, esta nueva Jerusalén es celestial. La gran Babilonia le fue mostrada a Juan, ¿dónde? En el desierto, en la tierra, en un lugar árido, sin vida. Pero esta nueva Jerusalén, dice, es celestial. Fue por eso que Juan fue llevado espiritualmente a un monte alto. No al desierto, sino a un monte alto para presenciar la magnífica visión de esta santa ciudad descendiendo del cielo de Dios, como leemos en el versículo 10. Y este es el primer detalle sobre el origen de la nueva Jerusalén. Su origen es divino. Como dijimos hace 2 semanas, esta ciudad que le fue mostrada a Juan no es obra humana. Esta no es como Babel, recuerdan lo que dijimos. Esa ciudad que intenta con sus propios esfuerzos llegar al cielo. No, todo lo contrario. Esta santa ciudad, la esposa del Cordero, tiene su origen en Dios. Como escribió el mismo Juan en su Evangelio. Esta ciudad, como los creyentes, no fue engendrada de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que se le está dando a entender a Juan cuando él ve a esta ciudad descender del cielo, en este símbolo. Como le dijo el Señor a Nicodemo también, en Juan capítulo 3. Así como cada creyente, esta ciudad nació de nuevo. Y literalmente nació de arriba, porque nació de Dios. Como dijo el autor de los Hebreos, esta ciudad que se la está mostrando aquí al apóstol Juan es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la ciudad que, como le dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 16, Él iba a edificar. Richard Phillips dijo, esta ciudad no representa el logro del hombre al construir finalmente una escalera al cielo para autoglorificarse. Por el contrario, ella es la culminación de la obra de Dios en la historia de la redención para cumplir su amoroso propósito eterno. Esta ciudad, la nueva Jerusalén, esta ciudad santa, la esposa del Cordero, es la obra finalizada, el poema que Dios ha estado creando desde el principio del mundo hasta el final, para mostrar en ella su sabiduría, su poder y su amor. Esta ciudad entonces, que también es la esposa del Cordero, tiene su origen en Dios. Segundo, veamos la belleza de la nueva Jerusalén. Versículo 11. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. A Juan aquí, en todos estos versículos del 9 al 27, se le está mostrando la belleza de la nueva Jerusalén. Ella brilla. Primero se le muestra a Juan como una piedra preciosa expuesta a la luz, como tomando un diamante y pasando un rayo de luz a través de él, como salen rayos por todo lado brillando. Así es como Juan ve esta ciudad, diáfana como el cristal, preciosísima.
Ahora, a Juan se le dice que este brillo no es otra cosa que la gloria de Dios. Esta luz que irradia la iglesia es la gloria de Dios reflejada en ella. Así como ocurrió en el rostro de Moisés, que brillaba con la gloria de Dios después de haber estado delante de su presencia por 40 días. Asimismo va a suceder eternamente con esta ciudad. Ella va a brillar reflejando la gloria de su Redentor por la eternidad. Pero además, en los versículos 18 al 21, el Señor le muestra más detalles acerca de la belleza de esta ciudad. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. 12 piedras. Y después dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Juan ve una ciudad adornada de piedras preciosas. 12 tipos de piedras preciosas. Y muchos comentaristas, por ejemplo, han dicho que los colores de todas estas piedras reflejan los colores del arco iris. Y de ser así, probablemente, como vimos en Apocalipsis capítulo 4, estos colores de todas estas piedras nos estén dando a entender a nosotros que esta misma ciudad va a reflejar la bondad y la misericordia de Dios en aquel pacto que Él había hecho para preservar a su pueblo. El pacto con Noé. Y vean todo el tipo de piedras. Y vean las puertas, son 12 perlas las puertas. Estaba viendo un documental en donde una perlita de este tamaño, de quizás 1 centímetro de diámetro, puede costar hasta $1,000,000. Imagínense una puerta, una perla del tamaño de una puerta. Obviamente esto, de nuevo, son símbolos. Pero lo que se está dando a entender a Juan es la exquisitez, el valor de esta ciudad. Y esto debemos entender, no es una ciudad literal, mis hermanos. Esta ciudad es la esposa del Cordero, entonces no puede ser una ciudad literal, como quieren interpretar algunos. Juan no está viendo a una ciudad literal descendiendo del cielo. Él está viendo a la iglesia de Dios, esa ciudad espiritual, ese edificio que el Señor está construyendo, pero desde la perspectiva divina. Es Dios mostrándole a Juan cómo es que Él ve a su iglesia en la gloria. Juan ve a la iglesia como Dios la ve. Y esa es la razón por la cual el Señor le muestra al apóstol Juan simbólicamente una ciudad de oro puro, con muros de jaspe y adornada de piedras preciosas. De nuevo, no porque se trate de una ciudad literal construida con esos materiales, sino porque el oro y las piedras preciosas simbolizan la belleza de la iglesia a los ojos de Dios. Muchos, especialmente entre aquellos que enseñan el falso evangelio de la prosperidad, han engañado a miles de personas haciéndoles creer que esta es una visión literal del cielo. Y que un día el creyente va a habitar en el cielo en casas de oro, con diamantes, caminando en calles de oro. Para ellos eso es lo que hace atractivo el ir al cielo. No es la presencia de Dios con su pueblo por la eternidad, sino las supuestas riquezas que tendremos los creyentes allí. ¿Y por qué enseñan eso? Bueno, porque el tesoro de los corazones de estos hombres está en esas cosas y no en el Señor Jesucristo. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Primero, porque nosotros sabemos que la iglesia no va a habitar en el cielo por la eternidad.
El cielo es la morada de Dios. Nosotros moraremos en cielos nuevos y nueva tierra, es decir, vamos a vivir por la eternidad aquí en esta creación que va a ser renovada por Dios. Pero segundo, esta interpretación de una ciudad literal de oro en donde habitaremos nosotros creyentes tampoco puede ser así, porque esta ciudad no es una ciudad literal. Esto es un símbolo, como dijimos, que representa la belleza a los ojos de Dios, de la iglesia. De nuevo, esta ciudad no puede ser literal. ¿Por qué? Porque también es la esposa del Cordero. Una ciudad literal no puede ser la esposa de Cristo. El oro puro, las piedras preciosas, las perlas que conforman sus puertas, son la manera divina de mostrarnos el esplendor y el valor de la iglesia a los ojos del Señor. La iglesia, ahora y en la gloria, es preciosa a los ojos de Dios, mis hermanos. Vayamos un momentito a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y escuchen esto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, de cosas muy costosas en aquellos días, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este ángel está mostrando a Juan el verdadero contraste entre la iglesia de Dios y la gran ramera, este mundo secular perverso, la gran Babilonia. Esta gran ramera, dice Juan, él la vio vestida con cosas costosísimas, púrpura y escarlata, adornada de oro y perlas preciosas, y de piedras también. ¿Por qué? Porque Babilonia tiene que vestirse con esas cosas. Ella tiene que aparentar algo que no es. Ella está cubierta en este simbolismo con cosas que pueden excitar el deseo de los hombres. ¿Por qué? Porque dentro de ella lo único que hay es muerte. Pero a diferencia de la iglesia de Dios, Dios la ve precisamente como es, preciosa y valiosa, esplendorosa por la obra, como veremos en unos momentos, de Cristo en su favor. A diferencia de la gran Babilonia, esta gran ciudad, la iglesia de Dios, es preciosa. Tercero, veamos la seguridad de la Nueva Jerusalén. Versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. El versículo 17 nos dice a nosotros que este muro mide 144 codos. Dice, de medida de hombre, la cual es de ángel. Es decir, que la misma longitud del codo de un hombre es la misma longitud de un ángel. Eso es lo único que se está diciendo a Juan. Pero la pregunta es esta: ¿para qué necesitaría esta ciudad, que es la iglesia, un muro? Los muros en las ciudades son construidos para defensa, para protegerse de ataques enemigos. Sin embargo, como ya vimos, a Juan le fue mostrado que todos los enemigos de la iglesia ya habían sido derrotados. Apocalipsis capítulo 20. El Señor ha obtenido ya, después del juicio final, la victoria sobre todos sus enemigos y los enemigos de su pueblo. Además, preguntémonos esto: este muro dice que tiene 12 puertas, 4 a cada lado, 3 a cada lado. Pero el versículo 25 nos dice que esas puertas nunca serán cerradas. Entonces la pregunta es, ¿qué representa este muro? ¿Por qué esta ciudad va a tener un muro si no hay enemigos? Y si hubieran enemigos, tienen las puertas abiertas. ¿Por qué entonces existe un muro?
Bueno, lo que representa este muro es la seguridad perpetua que habrá en la Nueva Jerusalén. En el jardín del Edén, el primer Adán no tenía una muralla. No tenía algo que lo protegiera de la introducción de la serpiente dentro del jardín para engañarlo a él y a su esposa. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, en el Edén celestial, como veremos en las próximas semanas, la iglesia de Cristo sí tiene un gran muro. Un muro perfecto de 144 codos. Dándonos a entender la imposibilidad de que algún enemigo pueda penetrar en ella. De que algún enemigo pueda invadir la nueva creación. Gracias al segundo Adán, la iglesia ha obtenido perpetua y perfecta seguridad y protección por la eternidad. Es por eso que el muro mide 144 codos, es decir, 12 al cuadrado o 12 veces 12. Si recordamos, en numerología, el número 2 es un símbolo de algo que es perfecto o que está completo. Bueno, es por eso que ese muro mide 144 codos. Porque se le está mostrando a Juan la perfecta y perpetua protección que la iglesia de Dios tendrá en la eternidad con el Señor. Como le dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta Zacarías. Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo la guardaré para siempre. Eso es lo que este muro representa. O como le dijo el Señor Jesús a los judíos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La iglesia está segura en mis manos. ¿Por qué? Porque el Señor es como ese muro que protegerá a la iglesia por la eternidad. Ahora veamos el versículo 25. Ahí se nos dice que esta ciudad, dice, sus puertas nunca se cerrarán de día. Y dice, pues allí no habrá noche. Las puertas siempre permanecerán abiertas. Ahí no hay noche. ¿Por qué cerramos nosotros las puertas de nuestros hogares? Especialmente en las noches. ¿Por qué nos aseguramos de ir y verificar que hayan candados en las puertas, que esté todo cerrado? Porque nosotros sabemos lo que hay afuera en el mundo. Peligros en la noche. Bueno, el hecho de que esta ciudad no tenga necesidad de cerrar sus puertas porque no habrá noche allí, se nos indica a nosotros que no habrán peligros para la iglesia en la gloria. No habrá noche, no habrá peligros, no habrá maldad en esta ciudad. ¿Qué es más glorioso, dijo Hendrickson, que este sentimiento de absoluta seguridad? Ni siquiera una pandemia, que no va a existir en la nueva creación, nos podrá afectar en la gloria. Nuestra comunión con Dios no podrá ser afectada nunca, jamás. Porque no habrá nada malo ahí. No habrá nosotros mismos seremos vestidos de incorrupción. No tendremos pecado. Entonces nuestra comunión con Dios no podrá ser interrumpida jamás. Ni tampoco la comunión que tenemos los unos con los otros. Nada podrá interrumpir nuestra comunión con Dios y con nosotros mismos en la gloria. Cuarto, veamos la identidad de la Nueva Jerusalén. Versículo 12, el apóstol Juan ve este muro grande y alto con 12 puertas y dice que sobre el muro ve nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Es claro, y si no lo han notado hasta ahora, que el Señor está utilizando la profecía de Ezequiel para mostrarle al apóstol Juan esta visión de la Nueva Jerusalén. Los versículos 40, de los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, especialmente. Y en Ezequiel capítulo 48, el Señor le mostró al profeta lo siguiente, empezando el versículo 30. Y estas son las salidas de la ciudad.
Al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, es decir, Jehová allí. De nuevo, este número 12 simboliza algo que está completo o que es perfecto. Y el hecho de que este muro tenga inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel nos muestra que la Nueva Jerusalén está compuesta en parte por los santos del Antiguo Testamento. También dice el muro de esta ciudad tiene 12 cimientos, dice el versículo 14. Y sobre esos 12 cimientos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De nuevo, el número 12, número de plenitud, de algo que está completo. Indicándonos que esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, está compuesta también por los santos del Nuevo Testamento. La identidad entonces de la Nueva Jerusalén son los santos de Dios que han existido desde el principio de la creación hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia, el Israel espiritual, los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y este es entonces el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Como dijo Phillips, la unidad esencial entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento es probada. El pueblo de Dios del Antiguo Pacto que miró hacia adelante a Cristo tienen el mismo destino por la fe que el pueblo del Nuevo Pacto que mira hacia atrás a Cristo. La Nueva Jerusalén entonces es la iglesia de Dios, compuesta de todos los santos que han existido desde el principio del mundo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Quinto, veamos los cimientos de la Nueva Jerusalén. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos cimientos que vio Juan mientras estaba viendo descender a la Nueva Jerusalén del cielo, no solo nos muestran la identidad de esta Nueva Jerusalén, como acabamos de ver, sino que también nos enseñan del fundamento de la iglesia en gloria. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les dijo lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ustedes, efesios, gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los cimientos de esta ciudad, esta Nueva Jerusalén que está viendo Juan descender, son los apóstoles. Pero son los apóstoles representando el testimonio suyo acerca del Señor Jesucristo. Como dijo Vicky, debemos recordar de la visión de Juan que el fundamento de la iglesia es el Cristo de la Escritura, como es testificado por sus apóstoles escogidos. La verdadera iglesia es apostólica en doctrina, adoración, orden y vida. Es decir, los apóstoles son los cimientos de esta ciudad, porque ellos dan testimonio acerca de Cristo, que es el fundamento de la iglesia. El Señor, preguntándole a sus discípulos en Mateo 16 sobre lo que ellos opinaban acerca de Él, les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esto es lo que leemos en Mateo 16, empezando en el versículo 16.
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor no estaba diciendo aquí que los cimientos o que el fundamento de la iglesia sería Pedro, un hombre falible, débil, que se acobardó. Si hubiera sido Pedro, todo habría fracasado. La roca, el cimiento o el fundamento de la iglesia es Cristo. Y específicamente en el contexto de Mateo 16, era la confesión que Pedro dio con respecto a Jesús. Tú, Jesús, eres el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Emmanuel, ese eres tú. Y Jesús dice, esa confesión será el fundamento de la iglesia, el cimiento apostólico del testimonio de Cristo. En otras palabras, la Nueva Jerusalén estaría construida, cimentada por y para la eternidad por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia será perpetua, por la persona y la obra de Cristo, por su dignidad, siendo la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y se hizo como un siervo viniendo al mundo, tomando forma de hombre para morir en una cruz después de haber vivido una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, para morir, para limpiar los pecados de su pueblo por la eternidad, justificarlos, hacerlos hijos de Dios y darles la vida eterna. Un edificio construido sobre arena estaría en gran riesgo de dejar de existir. Pero este edificio espiritual construido sobre la persona y la obra de Cristo será perpetuo. Finalmente veamos la gloria de la Nueva Jerusalén. Leamos del versículo 15 hasta el final del capítulo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, todo mide 12,000 estadios. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Juan entonces ve a este ángel que tiene una caña de medir. Y como ocurrió en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulos 40 y 41, lo que este ángel hace es medir esta ciudad, esta nueva Jerusalén que viene descendiendo del cielo de Dios. Y lo que se nos dice en el versículo 16 es que esta ciudad era un cuadrado. Y más específicamente, porque se nos dice que su longitud, su altura y su anchura eran iguales. Más específicamente, esta ciudad era un cubo de 12,000 estadios por cada lado. 12,000 de largo, 12,000 de ancho y 12,000 de alto.
12,000 estadios tampoco pueden interpretarse entonces de manera literal. De ser así, esta ciudad sería casi del tamaño de la mitad de los Estados Unidos. O iría geográficamente desde Jerusalén hasta casi España. 12,000 estadios no nos está dando aquí ni la longitud, ni la altura, ni la anchura literal de esta ciudad, porque esta no es una ciudad literal, es la iglesia. 12,000 estadios nos está hablando de la perfección de la iglesia. De nuevo está ese número 12 por 1000, que es un número grandísimo. Esa es parte de su gloria. Sin embargo, hay más. ¿Por qué un cubo? Es la pregunta. ¿Por qué se le muestra a Juan a la iglesia en forma de cubo? Bueno, en las Escrituras nosotros vemos descrito una estructura en forma de cubo. El lugar santísimo. En el tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo, en donde estaba la Shekinah, es decir, la gloria de Dios, medía 10 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Era un cubo. En el templo de Salomón medía el doble. En 1 Reyes 6:20 leemos lo siguiente: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Esta ciudad entonces, la Nueva Jerusalén, toda ella es el lugar santísimo. Toda ella es un cubo en donde mora la presencia de Dios. Y Juan nos muestra en esta visión de los versículos 9 al 27 la gloria de la iglesia por medio de 3 negaciones. El versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Vicky dijo: Juan no vio un templo en la nueva ciudad porque la ciudad misma es el templo de Dios. Sin importar cuán largo usted pueda viajar en la ciudad, en cualquier dirección, usted no podrá dejar la amorosa presencia de Dios y el Cordero. No habrán días de reposo, ni días del Señor, ni tiempos establecidos de adoración, ni ministros para predicar el Evangelio, ni medios de gracia, porque nunca dejaremos la presencia inmediata del Dios de amor y nunca perderemos un momento de su sagrada, gozosa e increíble presencia. Esta ciudad le he mostrado a Juan como un cubo para decirle a él: Dios estará en ella para siempre. Ella es el lugar santísimo en donde mora la presencia y la gloria de Dios por la eternidad. Por eso se le dice a Juan que esta ciudad tiene calles de oro puro. Y por eso es que en el versículo 21 se le dice, el versículo 21 se habla de todas esas piedras preciosas en la ciudad. Porque en el templo, el sumo sacerdote caminaba por un piso de oro puro para poder llegar una vez al año al lugar santísimo. Y andaba en su pecho un efod con 3 filas de 4 piedras preciosas, las mismas piedras que está viendo Juan aquí, que adornan la ciudad, sobre su pecho, representando a las 12 tribus de Israel, a las cuales él iba a llevar delante de Dios en aquel día. Es decir, así mismo es como va a andar la iglesia de Dios por la eternidad, como sacerdotes de Dios, caminando por calles de oro simbólicamente, siendo esas piedras preciosas, entrando en perfecta comunión con el Señor en todo momento, sin interrupción. En la gloria, mis hermanos, toda la adoración de la iglesia será continua.
Esa es parte de la gloria de la Nueva Jerusalén. Pero también Juan ve otras cosas que describen la gloria de esta ciudad. Dice que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Por medio del profeta Isaías, el Señor dijo esto en Isaías 60, 19 y 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Como dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Es decir, la gloria de la Nueva Jerusalén se va a hacer ver en este esplendor de la irradiación de la gloria de Dios y del Cordero en ella. Las naciones, es decir, los 144,000, la gran multitud de creyentes salvados desde el principio hasta la segunda venida de Cristo, la iglesia andará a la luz de Dios que proveerá para esta ciudad. Finalmente se nos dice en el versículo 27 que esta ciudad es gloriosa porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la santa ciudad. En ella, aquí en la gloria, no hay corrupción alguna. La serpiente no podrá entrar, ella está por la eternidad, estará en el infierno. Ninguno de los que le siguieron en esta vida, ninguno de los hipócritas que se hicieron pasar por creyentes, podrán estar en esta ciudad. Esta ciudad será únicamente para los creyentes, para aquellos a los cuales Dios escogió en la eternidad y se los dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por ellos en la cruz del Calvario y para que el Espíritu Santo los llamara a vida espiritual. En ella solo estarán los 144,000, el pueblo escogido por Dios. No habrá más corrupción, nada inmundo, ni abominable, ni mentira se podrá hallar allí jamás. Ahora, ¿qué debemos preguntarnos nosotros? La primera pregunta que yo quiero que nos hagamos es esta: ¿cómo vemos nosotros a la iglesia? Richard Phillips hace este comentario en su comentario de Apocalipsis. Esta visión, dice él, no es la ilustración de una ciudad milenial en la tierra, ni siquiera es un retrato del cielo. Esta ciudad es la novia, la esposa del Cordero. Ella es la iglesia triunfante, la iglesia perfeccionada y glorificada del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos simplemente viendo a través de una ventana al mundo venidero, sino que vemos como a través de un espejo. Nos vemos como somos ahora en principio y como seremos en la perfección. Es lo que estamos viendo aquí. No solo somos espectadores de esta visión, dice Phillips, sino que somos el espectáculo mismo. Nosotros no vamos simplemente a la ciudad celestial, nosotros somos la ciudad celestial. Nosotros, redimidos, estamos representados aquí. Por eso repito, ¿cómo vemos nosotros a la iglesia? ¿Cómo veían estos creyentes en Asia Menor a sus propias iglesias? Llenas de pecado, con falsos maestros en medio de ella, con hipócritas y mentirosos como miembros de sus iglesias. ¿Cómo veían estos creyentes a la iglesia? Bueno, con esta visión Dios quiere animarlos a ellos. ¿Vemos nosotros solo los defectos de la iglesia, de nuestra iglesia local? ¿Vemos solo dificultades en medio de nosotros? ¿Es lo único en lo que nosotros nos podemos enfocar?
Vemos solamente las imperfecciones de nuestros hermanos que con nosotros formamos este cuerpo local de creyentes. Nos debemos tener claro que muchos han dejado esta iglesia porque en su ceguera espiritual no pueden ver la gloria que nos pertenece a nosotros. Sí, somos imperfectos. En esta vida nosotros confesamos que no habrá iglesia perfecta. Nosotros tenemos nuestras imperfecciones, tenemos nuestros pecados con los cuales tenemos que lidiar. Tenemos nuestros defectos. Pero nosotros debemos aprender a ver esta iglesia local como Dios la ve. Es por falta de fe que nosotros vemos más atractivo el mundo que la gloriosa iglesia de Dios. Es por falta de fe que nosotros vemos ese atavío externo de la gran Babilonia, de la ramera, y nos sentimos atraídos por ella. Porque si tuviéramos más fe, veríamos a la iglesia como Dios la ve. Sentiríamos aprecio, gozo, agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado en la iglesia local, en el cuidado que Él ha tenido de nuestras almas al darnos una iglesia local. Podemos ver nosotros la futura gloria de la iglesia aquí en el presente, entre nosotros, en los lagos de Heredia. Estamos viendo nosotros a esta iglesia local como Dios la ve. Dios, mis hermanos, nos está animando. Nos está animando nosotros en este preciso momento, mostrándonos cómo es que Él nos ve en la eternidad. Cómo es que seremos nosotros en la gloria. Es cierto, como dice Phillips, que en el principio nosotros somos ahora una iglesia gloriosa, pero en principio nada más, porque hay pecado entre nosotros, hay defectos, hay imperfecciones, hay dificultades. Hoy no somos lo que seremos, pero a los ojos de Dios esa es nuestra gloria. Nosotros tenemos la esperanza que Dios nos ha prometido un día glorificarnos a nosotros. Por eso que algunos solo ven lo malo en la iglesia. Pero el que rechaza a la iglesia rechaza a la esposa del Cordero. Ese es un grave pecado. Nos gozamos nosotros en el progreso de santidad de nuestros hermanos. Nos gozamos en servirle a nuestros hermanos a pesar de que hayan pecado contra nosotros. No porque hayan pecado, sino porque vemos en ellos la obra de Dios, en ellos, en sus vidas, avanzándolos, corrigiéndolos, confrontándolos, haciéndolos a la imagen de Cristo. ¿Podemos servirle a nosotros porque vemos eso en nuestros hermanos? ¿O estamos más preocupados nosotros por las cosas de esta vida que lo que está pronto a venir? Estamos más preocupados por nosotros que por la iglesia de Dios. Segundo, ¿cómo vivimos entonces nosotros hoy como iglesia? Si esta es la visión de la iglesia en gloria, ¿cómo vivimos nosotros el día de hoy como iglesia? Si esta iglesia que ve Juan es santa, es la santa ciudad, ¿estamos nosotros andando en santidad? ¿Estamos nosotros buscando ser una iglesia que refleje la gloria de Dios en nuestra obediencia a Él? Si la iglesia se origina de Dios, si ahí es donde tiene su origen, si es Él el que hace nacer de arriba a pecadores, ¿cómo estamos nosotros construyendo esta iglesia local? ¿Estamos siendo cuidadosos en que cada miembro de esta iglesia sea un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero santo, uno de los 144,000?
A pesar de que nosotros no podemos saber eso con toda certeza. Solo Dios lo sabe. Pero estamos haciendo nosotros como iglesia local todo lo que esté en nuestras manos para verificar que los miembros de esta iglesia sean santos. Si el fundamento de la iglesia en la eternidad es la persona y la obra de Cristo, ¿ese es el fundamento de nuestra iglesia? ¿Estamos nosotros regulándonos por la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, nuestro Señor? ¿O estamos introduciendo cosas inmundas a la iglesia? Marxismo en los Estados Unidos, iglesias francamente enseñando el comunismo como parte del cristianismo. La música mundana, la sexualidad mundana. Que en la eternidad Dios va a mantener segura a la iglesia en la gloria. Estamos haciendo nosotros todo lo posible para que la iglesia sea cuidada del pecado, de los peligros afuera. Estamos usando nosotros la disciplina eclesiástica como el Señor nos la ha dado para el cuidado de nuestras almas. Y si en la eternidad la gloriosa iglesia de Dios servirá al Señor sin interrupciones, ¿cómo vemos nosotros cada domingo que el Señor nos provee a nosotros como iglesia? Como decía el pastor Alex en la mañana, el domingo nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, por Dios, para estar delante de su presencia. El día domingo Dios llama a su iglesia para que se reúna, se congreguen todos juntos para estar delante de su presencia. ¿Es este entonces el anhelo de su alma? Estar delante de la presencia de Dios un domingo, un día a la semana, para ser consolado, exhortado, confrontado, para poder alabar a ese Dios que los salvó a usted de sus pecados en su Hijo Jesucristo. Hermanos, cada domingo es una práctica para la eternidad, para la iglesia. Cada domingo es una práctica, es un ejercicio que nosotros los creyentes, que nosotros la iglesia hacemos para la eternidad. Y lastimosamente muchos no van a estar en la gloria porque no tienen interés en lo que nosotros hacemos como iglesia cada domingo, que es estar en la presencia de Dios. De nuevo, mucho lo que les atrae es el supuesto oro y las riquezas que habrán ahí, que de nuevo no son literales. Lo que hace valioso a la iglesia en la gloria es la comunión perfecta que tendrá con su Dios por la eternidad. Y muchos no estarán en la gloria porque no tienen interés en el Dios de la iglesia. Prefieren otras actividades más que a Dios. Al versículo 27 dice que no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda. Usted, amigo que nos está viendo, y ustedes niños que están en sus hogares con sus papás, ustedes deben recordar esto. Es algo que nosotros siempre les decimos a ustedes. Nosotros los hombres estamos contaminados por el pecado. Es el pecado lo que nos hace inmundos. Y esa inmundicia es lo que nos aleja de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Y Él no puede tener comunión con el pecador. Esa inmundicia es lo que nos separa de Dios. Y si nosotros seguimos inmundos por nuestros pecados, no podremos estar en la gloria, en la eternidad con Dios. No podremos. Es por eso que nosotros necesitamos ser limpiados.
de nuestros pecados. Por eso que nosotros necesitamos nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer de Dios, tener un nuevo corazón. Y es importante y curioso que en este pasaje, si ustedes niños pusieron atención, y usted amigo que nos está viendo, 5 veces se menciona la palabra cordero. En todas las referencias a Cristo en este pasaje se usa ese término cordero. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio que nosotros los hombres necesitamos para poder ser limpiados de nuestros pecados, reconciliados con Dios, justificados y poder heredar la vida eterna. Si nosotros no tenemos a este Cordero como nuestro sustituto, como aquel al que nosotros le entregamos nuestra vida, entendiendo que solamente Él pudo haber muerto por nuestros pecados para limpiarnos de nuestra maldad, no podremos ser salvos y estaremos fuera de esta ciudad y seremos echados al infierno. ¿Qué debemos hacer? Ir al Señor. Ir al Señor y pedirle que nos salve. Cristo, como vimos en la mañana en la clase dominical, le es ofrecido a los hombres como aquel que puede limpiarnos del pecado. Vengan a mí, dice el Señor, y sean salvos. Vayan al Señor Jesucristo y hereden estas promesas que les son dadas por Dios a su pueblo, la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado, por inmensa bendición que ha sido, Señor, poder exponernos a tu palabra, pero sobre todo, poder estar delante de tu presencia en espíritu. Te damos gracias por estos privilegios que nos das. Y te pedimos, Señor, que esta visión gloriosa que tú nos has dejado de tu pueblo, la iglesia, en la gloria, sea de ánimo para nosotros ahora. Que nosotros podamos entender cuál es nuestra misión en esta vida. Que podamos luchar, que podamos vencer ese deseo de dejarnos extraviar, de dejarnos engañar por Babilonia, por este mundo perverso. Y de serte fieles a ti, perseverando en la fe hasta el final. Oh Señor, cuida de tu iglesia, cuida de esta iglesia local, cuida de todas las iglesias tuyas alrededor del mundo. Que cada una de ellas pueda reflejar tu gloria, proclamando el fundamento de la iglesia, que es la persona y la obra de Jesucristo, el Evangelio. Y Señor, te pedimos por nuestros niños, por aquellos que escucharon este mensaje y leyeron este pasaje en Apocalipsis 21, que no conocen al Señor, que tú te apiades de sus almas y les concedas salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.